Hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos adorado al Señor, hemos exaltado su nombre en esta noche. Vamos a orar. Señor, te rogamos en este tiempo que, Señor, nos hables. Señor, úsame. Bendíceme en este momento para poder transmitir solamente palabras tuyas. Bendice, Señor, cada corazón. Que salgamos bendecidos, edificados. Que glorifiquemos tu nombre, Señor. En tu santo nombre. Amén. Quiero decirles que es importante lo que voy a decir. Esta predicación la armé y tomé como base materiales que estoy usando en la diplomatura de asesoramiento familiar. Así que he sacado muchas cosas de acá y ruego al Señor que sea de bendición para ustedes. He estado orando mucho por esto y no tengo dudas que el Señor va a orar en los corazones que anhelan escuchar su voz. El tema de esta noche es enfrentando la crisis. ¿Quiénes de los que estamos acá presentes en algún momento han enfrentado una crisis? ¿Se animan a levantar las manos? Si no me equivoco, creo que todos. Todos hemos enfrentado crisis, estamos enfrentando crisis y vamos a enfrentar crisis. Ahora, ¿qué es una crisis? Es un cambio dramático en un tiempo limitado. Nosotros entramos en crisis cuando nos sucede algo repentinamente, en forma violenta o dramática, en un tiempo muy limitado. Entonces, entramos en una crisis. Hay muchos tipos de crisis, pero tengo algunos ejemplos. Alguien podrá decir: lloro todos los días desde que te fuiste de casa. Otro quizás dirá: hasta hace un mes caminaba bien y me vino esa enfermedad y hoy me cuesta caminar. Otro dirá: mi familia estaba unida hasta que mis padres se separaron. Otro podrá decir: nada me faltaba hasta que perdí el trabajo. No salgo de casa desde que mi pareja se fue. No tengo ganas de levantarme desde que me diagnosticaron cáncer. Perdí todo lo que adquirí en años en esta inundación. Hay distintos tipos de crisis. Osías preguntó al principio: no sé cómo estará tu corazón. Quizás alguno está pasando en crisis. Las crisis siempre estarán. Siempre van a estar. En esta noche el mensaje nos apunta a que aprendamos a no tener crisis, porque eso sería en contra de la palabra de Dios. El mensaje que anhelo transmitir es enfrentar las crisis y superarlas en Cristo. Las crisis son necesarias, son inevitables, forman parte de nuestro proceso evolutivo para crecer, para desarrollarnos como personas, para madurar. Jesús vivía crisis. Jesús vivió una crisis en Getsemaní.
Él divinamente, en su divinidad, sabía el propósito de la muerte en la cruz. Él lo sabía perfectamente. Pero humanamente, Él estaba en crisis, en una situación insostenible. Llega a clamar: Padre, si es posible, pasa a mí esta copa. Padre, si es posible, sácame de esta crisis. Siempre habrá crisis. El Señor pronosticó tormentas en Mateo capítulo 7, y todos conocemos esta historia de las dos casas, una edificada en la roca y otra edificada en la arena. El pronóstico para las dos casas era tormenta, era crisis. Ahora, una cosa es estar basado, edificado, fundado en la roca, en la tormenta, y otra cosa es estar basado y edificado en la arena, en las tormentas. El que está construyendo su vida sobre la arena, las crisis los desplomarán. Pero el que está firme en la roca, las crisis lo van a madurar. Dice San Juan capítulo 16, versículo 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener crisis, vamos a tener momentos difíciles, momentos duros, pero confiemos, el Señor ha vencido a este mundo. Ahora, estar en crisis no significa que yo estoy mal espiritualmente. Tristemente, a veces a las personas que están en crisis las juzgamos. Eso te pasa porque no lees la Biblia. Eso te pasa porque no confías en Dios. Eso te pasa porque no estás orando. Y no es así. Si bien tenemos que marcar y remarcar que hay crisis que vienen por consecuencias de pecado, de desobediencia, por eso la identificamos muy bien. Pero hay crisis que vienen a nosotros sin que nosotros la busquemos. Y esa crisis está. Y no porque no confíe en Dios, y no porque tenga miedo, porque llore, porque esté afligido, porque me pregunte mil cosas, no significa que no confíe en Dios. Humanamente es normal, es natural, es esperable un sentimiento así. Hay tres etapas que se atraviesan cuando nosotros entramos en crisis. La primera etapa es el dolor. Nada, aquí hay una serie de ejemplos, nada tiene sentido. Lo que me ha pasado me ha tirado. Siento que nada tiene sentido ya en mi vida. Mi vida se partió en dos. También hay pensamientos desordenados. Estos pensamientos están potenciados por el miedo, por la tristeza, por el dolor. Se alimentan de estos sentimientos y empiezan a generar pensamientos desordenados. En la crisis, el dolor hace que me encierre muchas veces. Desde que estoy en esta crisis no quiero salir. No me baño, no me levanto de la cama. Entra en el shock. El piso en el cual estoy parado siento que se me lo abrió. El cielo que siento que me amparó muchas veces desapareció. Entro en shock. Hay trastornos físicos, espirituales, emocionales y hasta deseos de morir. Job dijo: yo estoy harto de la vida. Esto lo dijo Job en capítulo 10. Jonás dijo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Estos hombres de Dios estaban en crisis y tenían ganas de morir.
Moisés, el gran hombre de Dios, le llegó a decir al Señor: yo te ruego que me quites la vida. Jeremías, Isaías, ayúdame, se me hizo una laguna. ¿Quién dijo basta, oh Jehová, quítame la vida? Profeta no, increíble. El que mató a los profetas de Baal, Elías, le llegó a decir: basta, Dios, no aguanto más, quítame la vida. Nos vienen sentimientos de despreocupación, de preocupación, de soledad. Nos viene el sentimiento de que no hay nadie al lado nuestro. Los sentimientos de la crisis son, hermanos, intensos, muchas veces llenos de enojo, llenos de dolor, llenos de miedo, llenos de angustia. Tuve la oportunidad hace muchos años atrás de acompañar a un pastor que estaba en crisis. Recuerdo cuando llegué a su casa, él estaba sentado en una silla y lloraba desconsoladamente. Yo solamente me acerqué, lo abracé, no le dije nada, y lo abracé por un largo tiempo. Ustedes dirán: ¿cómo puede ser un pastor que sufra crisis? ¿Cómo puede ser que un pastor llore desconsoladamente? Si los pastores no les puede pasar esto. Pero hermanos, se equivocan. Los pastores sufren, los pastores lloran, los pastores se enojan, los pastores son débiles, los pastores se afligen, los pastores a veces no duermen. Son sentimientos normales que tenemos todos en la crisis. Sentimientos espirituales. Seamos cristianos o no seamos cristianos, estos sentimientos de dolor están en la primera etapa de crisis. La segunda etapa, que viene después del dolor, es la duda. Este dolor que nosotros sentimos interiormente empieza a generarnos preguntas adentro nuestro. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me pasó a mí? Ahora, ¿cómo voy a vivir? Ahora, ¿cómo salgo adelante? Preguntas. Preguntas que nacen del dolor, del miedo, del enojo, natural y normal, que van a estar en el proceso nuestro. Pero una de las preguntas más frecuentes que suceden cuando hay crisis es: ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando me pasó esto? ¿Por qué si soy tu hijo? ¿Por qué si leo la palabra de Dios? ¿Por qué si llevo una vida de oración? ¿Por qué si te sirvo? ¿Por qué si tengo un ministerio en la iglesia? ¿Por qué si te obedezco? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué? ¿Dónde estaba Dios? En San Juan capítulo 11 encontramos a María y a Marta en una crisis. Lázaro, su hermano, estaba gravemente enfermo. Jesús no se encontraba en Betania, el lugar donde vivía esta familia. Sus hermanas desesperadas envían amigos a que busquen a Jesús y que le cuenten: Lázaro está grave, necesita Jesús que estés acá.
María y Marta sabían que solamente Jesús podía sanar a Lázaro. Dice que estos amigos llegan a Jesús. Jesús nos escucha y Jesús toma una decisión. Y Jesús dice, no voy a ir, me voy a quedar. Esto confundió a todos. Algo que nadie entendía. Me imagino a los hombres cuando volvían y dieron esta noticia a María y a Marta, cómo se habrán sentido en esta crisis. Tristemente Lázaro muere y Jesús no estaba con ellos. San Juan capítulo 11, versículo 17, dice así la palabra de Dios: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, son más o menos 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermana. Entonces María, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste mi crisis? ¿Por qué estuve solo? ¿Por qué no estuviste a mi lado? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta a nosotros en tiempos difíciles? ¿Dónde estuviste? ¿Por qué permitiste, Dios? ¿Por qué me dejaste solo? Sí que me amabas, Señor, ¿por qué me pasó esto? Sí que me amabas, Señor, ¿por qué papá me abandonó? Sí que me amabas, Señor, ¿por qué me vino cáncer? ¿Por qué, Señor? ¿Dónde estás? La tercera etapa de la crisis se divide en 2. Y allí es donde está la diferencia del que tiene a Dios y el que no tiene a Dios. La tercera etapa se divide en rebeldía o en madurez. Hay creyentes que en esta tercera etapa también, tristemente, desencadenan rebeldía. Pero no es la intención de la crisis. Las crisis están para madurarlos. Una crisis genera, potencia en nosotros cambios que pueden ser positivos o negativos. Cambios que nos van a madurar o cambios que nos van a destruir. La crisis me puede fortalecer o puedo terminar debilitado. La rebeldía genera comportamientos como: estoy harto de esta situación. Un creyente, vamos a hablar ahora de los creyentes solamente, un creyente que en una crisis, después que tuvo dolor, que tuvo preguntas, cuestionamientos con Dios, con los hermanos, llega a un punto de decir: estoy harto de esta situación. No vengo más a la iglesia. Me enojo con Dios, me enojo con los hermanos, al pastor no lo quiero ni ver. Siempre digo, el pastor primero. ¿Vieron?
nunca me ayudó en la crisis. Dios nunca se interesó por mí. Y yo no me voy a interesar por Dios. Y me rebelo. Y me alejo de Dios. Hace unos años atrás también estaba discipulando a un muchacho que se acerca a la iglesia con una gran necesidad, con una crisis. Hicimos discipulado, estuvimos acompañándole, leyendo la palabra, orando, compartiendo tiempo. Y después de un tiempo me habla y me dice, no voy más a la iglesia, porque ya hice todo lo que vos me dijiste que haga. Ya oré, ya leí la Biblia, ya fui a la reunión, fui a donde me decía que haga, lo hice todo. Pero Dios nunca me ayudó. Estoy en crisis y me siento solo. Y me dijo, yo te aprecio mucho, no se fue enojado conmigo, te aprecio mucho, pero siento que a Dios no le interesa. La crisis, este proceso de crisis puede durar entre 6 y 8 semanas, un proceso normal y natural. Y si uno lo enfoca bien, acompañado del Señor, la crisis superada. Pero si en nuestra crisis nosotros tenemos rebeldía, los sentimientos de dolor, de duda, de rebeldía, pueden durar mucho tiempo, y hasta años. ¿Cómo actúa un creyente en crisis de una forma correcta? Está en su crisis y tiene la certeza de que Dios está controlando todo. Tiene la certeza que en la crisis algo Dios va a hacer. Yo sé que la crisis va a pasar y Dios algo va a hacer en mi vida y en la vida de los que me rodean. Aunque tenga dudas, aunque no entienda, aunque me duela, aunque no tenga respuestas a muchas cosas, pero sí estoy seguro que Dios está controlando todo. Su fe está intacta, nada la mueve. Y no quiero decir que está en fe y que está sufriendo la duda no sufre, no es así. Sí se sufre. Sí hay miedo, sí hay tormentas, sí hay noches que no puedo dormir. Pero en medio de todos esos sentimientos de dolor y de duda, hay algo en mi corazón, en mi interior, que me mantiene y me aferro. Sé que Dios controla esta situación. Nunca duda del amor de Dios. Fíjense en lo que dice San Juan capítulo 11, versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Jesús tomó la decisión de no ir. Después vamos a ver por qué. Pero él llega a decir, yo amo a esta familia. Yo los amo. Y yo te quiero decir en esta noche, aunque estés solo, aunque te sientas solo y en crisis, escucha esto, Dios te ama. Tenés esa certeza. María y Marta sabían esto. Jesús me ama, aunque no esté acá, aunque haya pasado lo que pasó. Jesús me ama.
aunque me sienta solo. Sé que son pensamientos solamente míos y que no son verdaderos. Y a veces no lo puedo evitar, pero sé que no son verdad. Sé que Dios me ama y está controlando toda situación. Hermanos, un consejo para pasar la crisis: lea los Salmos. Lea los Salmos. Ahí hay mucha crisis. Crisis de soledad, crisis de enfermedad, crisis de pobreza, crisis de persecución, crisis de angustia, crisis de miedo. Está lleno de crisis el libro de Salmos y nos enseña a enfrentarlas y a superarlas en el Señor. Yo tenía una crisis cuando era joven que no me dejaba dormir. Llegaba la noche y no podía dormir, preocupado. Hasta que empecé a leer el Salmo: en paz me acostaré. Y repetía ese Salmo y no dormí. Marta estaba en crisis, estaba con dudas, con preguntas, pero su fe estaba intacta. San Juan capítulo 11, versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. La pregunta esta que le hace Marta al Señor Jesús era muy humana. No la entendía, pero no era una pregunta de enojo, sino de no saber. Nosotros le podemos preguntar a Dios cosas que no sabemos, pero también le podemos preguntar enojados a Dios, como diciendo: ¿qué estás haciendo, Dios, con mi vida? Marta pregunta desde su ignorancia: ¿por qué no estuviste? Pero fíjese en la fe de Marta, versículo 2. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. No entiendo, decía Marta, este dolor, pero sé que Dios es poderoso. No entiendo la muerte de mi hermano, pero sé que Dios es fiel. No entiendo por qué murió mi hermano, pero sé que tu mano obra y tiene poder. La crisis nos tiene que fortalecer. Vuelvo a decirles, hermanos, no eviten no sentir dolor, no eviten no preguntarse cosas, procesen esas cosas y encuentren las respuestas en el Señor. Pero nunca renieguen, nunca se rebelen. Esperen en el Señor, con amor, con fe intacta. Yo a mi padre lo vi pasar por muchas crisis en su vida. Lo vi en muchas crisis. Y lo vi levantarse siempre. Y lo vi siempre servir a Dios. Lo vi llorar en los pies de mi cama, porque un hijo se le moría. En una crisis tremenda. Lo vi llegar a casa un día y había perdido el trabajo. Lo vi internado 40 días, 40 noches en un hospital, donde las noches eran eternas y ese amanecer parecía que no llegaba nunca. Recuerdo un día, me iba al trabajo, me iba en un auto que tenía yo,
Y él iba caminando por la diagonal del 618 a la diagonal 1. Y me acerqué y le dije, papá, ¿dónde vas a subir? Y él subió. Y empezó a llorar. Y empezó a llorar. Y no decía nada. Yo no entendía nada. ¿Qué es lo que le pasaba? Y él dijo, nada, hijo, nada me va a hacer claudicar. Nada me va a hacer claudicar. ¿Y saben que esa frase pegó tanto en mi vida que cuando viene ese momento de vida, recuerdo a mi padre? Y que esta frase también se grabe en tu mente y en tu corazón. En la crisis, en el dolor, nada me va a hacer claudicar. La crisis siempre tiene un propósito. La crisis en este hogar, en María y Marta, tenía un propósito. Y el propósito era que el nombre de Dios sea glorificado. Dice Juan capítulo 11, versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dios permite cosas en nuestras vidas, crisis que duelen, que son difíciles de entender, pero tienen un propósito: glorificar su nombre. Yo quiero que mis crisis glorifiquen el nombre de Dios. La crisis nos hace crecer, nos perfecciona, nos madura, nos ayuda a tener la mente de Cristo. A través de las crisis conocemos más a Dios. Yo no quiero conocer a ese Dios protector, a ese Dios fuerte, a esa roca, solamente leyendo. Yo lo quiero vivir y sentir. Ese Dios que levanta, ese Dios que protege, ese Dios que da el sustento. No quiero letras, quiero vivencias. Y esas vivencias me las dan las crisis. Las crisis nos llevan de triunfo en triunfo. No hay triunfo sin guerras, sin crisis. Triunfo en triunfo. Salmos 84:7. En la Nueva Versión Internacional dice, según avanzan los peregrinos. En la versión Reina Valera contemporánea dice, de victoria en victoria, en adversidades, en crisis. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas hasta que contemplen a Dios en Sion. En esta noche, el creyente más maduro, el que más conoce a Dios, es el que más superó a Cristo. El creyente que le es más fiel, el creyente que más le sirve, es el que más superó a Cristo. ¿Saben que la crisis tiene un concepto de muerte y de resurrección? Y nosotros en la vida cristiana permanentemente hay muerte y hay resurrección. Para nosotros la crisis muchas veces es aniquilamiento, es algo que todo se termina, no hay nada más después de él. Pero para Dios es un principio, es un nacimiento de algo nuevo, una crisis. Con la crisis muere la conducta y nace una nueva.
Con la crisis muere una manera de hablar y nace otra manera de hablar. Con la crisis muere una vida, una manera de vivir y nace una nueva manera de vivir. Una pregunta desafiante para ir terminando. Quizás estás en crisis. Nosotros estamos en crisis en casa, ¿sabían? Del nido vacío. Algunos no lo entienden, pero ya lo van a vivir. Pero hay crisis. No sé qué crisis me estás pasando vos. Una hermana me dijo hace poco, estoy en esta crisis y a veces salgo de la crisis y entro en otra y como que ya tengo un poco de miedo que vendrá. Confiemos en el Señor, que Él cuida nuestras vidas y sabe lo que hará con nosotros. Y todo lo que venga y lo que pase es para glorificar su nombre. Y yo quiero glorificar el nombre de Dios en la crisis. Va la pregunta. ¿Se puede servir a Dios en crisis? Si yo estoy en crisis, me hago un costadito hasta que me pase la crisis. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede servir en crisis? Y mejor se sirve. Porque mi corazón está quebrado. Está plenamente dependiente de Dios. Y es ahí donde Dios se crisis. Es ahí donde Dios hace la obra. Señor, estoy en crisis. Señor, estoy con miedo. Señor, tengo dolor, tengo preocupación. Tengo muchas cosas, Señor. Pero en esta noche quiero hacerte una petición. Ven aquí. Acá estoy. No sé lo que estás haciendo con mi vida. No es, Señor. No sé. Lo único que sé es que tu nombre va a ser glorificado. Acá estoy, Señor. Úsame. Sirve. Ayúdame. Dame fuerza. Aunque no camine con la fuerza de antes. Aunque mis ojos no vean como ven antes. Aunque mis oídos no escuchen como antes. Aunque mi salud no sea la de antes. Mi fuerza no sea la de antes. Acá estoy, Señor. Ven aquí. Úsame. Quiero, a través de la crisis, servir, conocer, madurar y glorificar tu nombre.